Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos otra vez al podcast Unidos con el Pato. Cuando pienso que ya no pienso en ti, entonces pienso en ti. Trataré de no pensar que pienso en ti para entonces pensar en ti. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero en realidad no es un trabalenguas, es una paradoja. Porque claro, el hecho de no pensar en alguien es obviamente ya pensar en esa persona. Y estas paradojas se dan en nuestra mente y tienden a confundirnos muchas veces. Esto que suena como un juego, en la vida real es mucho más práctico de lo que te imaginas y es justo de lo que queremos hablarte el día de hoy. Cómo tu mente podría confundirse y por qué es necesario cuidar muchísimo lo que piensas. Porque depende de lo que piensas es cómo vas a actuar. Así que con esto empezamos. El cerebro, lo dice Nazaret Castellanos, estuve leyendo un libro de ella extraordinario que es justamente sobre neurociencia. Es como un bosque, dice ella. En este bosque tenemos arbolitos. Nosotros desde arriba podemos ver el cerebro y lo vemos como un bosque, pero tenemos arbolitos y estos arbolitos se llaman neuronas. Las neuronas se conectan entre sí a través de las copas de estos árboles, para que tengamos una idea, y se conectan a través de lo que se llaman estas redes neuronales, es decir, van mandándose electricidad literalmente unas a otras y entonces empiezan a comunicarse. Y aquí viene lo interesante, porque empezábamos con lo de la paradoja. Porque resulta que estas neuronas, al ir juntándose, van creando grupos de neuronas, millones de neuronas, que tienen una misma información. Entonces, transfieren esta información, tengo las notas acá para no equivocarnos, y al transmitir esta información van creando estos conceptos que ya los tenemos guardados en nuestra cabeza. De hecho, el cerebro no olvida nada. El cerebro va cambiando las cosas, no olvidándolas. Te lo demuestro. Piensa que yo te digo ahora, soy el Pato Jarrín, pero ¿qué tal si el día de mañana te digo mi segundo nombre, que es Modesto, y te digo, no, ahora quiero que me llames Modesto? Cada vez que tú me miras a mí, con seguridad, o me mires a mí, con seguridad, tu cerebro pensaría en mi nombre, es decir, en Pato, porque ese es el que está ya guardado en estas redes neuronales, en esta serie de arbolitos, para que los veas, que están juntados, pues estos ya tomarían rápidamente el nombre y te dirían, este se llama Pato. Pero si yo te digo que cambies, que ya no me llamo Pato, que me llamo Modesto, que me llames así, entonces tendrías que cambiar ese concepto y hacer que estas redes neuronales creen este nuevo concepto y lo reemplacen. Fíjate, qué importante para estos hábitos de comunicación positiva, de comunicación asertiva, en neurocomunicación lo sabemos, es reemplazar estos conceptos que nos tienen muchas veces anclados a temas absurdos, y que es necesario llevarlos hacia el siguiente nivel. Importantísimo. Sigamos entonces. Los sentimientos reaccionan, hacen que nuestro cuerpo reaccione. Estos sentimientos están anclados obviamente también a estas mismas redes neuronales. Cuando tú sientes estrés, por ejemplo, ¿dónde lo sientes? Unos dicen, ay, lo siento aquí, cuando me estreso me duele el cuello, cuando me estreso me duele la nuca, o cuando siento angustia me duele el estómago. Es porque tu cuerpo reacciona a lo que estás pensando. Entonces, vamos un poquito para atrás, como estábamos empezando, ¿no es cierto? Esta serie de pensamientos que nos pueden llevar a un error afectan directamente a tu cuerpo. Lo que tú estás pensando afecta directamente a tu cuerpo. Si yo creo que un día de lluvia es estresante y me pongo detrás del volante con muchísima tensión, es obvio que mi cuerpo va a reaccionar. Pero ¿qué tal si yo a mi mente le digo, un día de lluvia es un día hermoso? ¿Por qué? Porque está regando los campos, porque vamos a ver mucho más verde el césped, porque todo va a cambiar. Entonces mi cuerpo también va a reaccionar de la misma forma. Reitero, ¿te fijas? Hay que cuidar la mente. Entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestra mente? ¿Cómo podemos cuidar estos pensamientos? Así como en el bosque, ¿no es cierto? Que era la figura inicial. Nosotros lo regamos. O bueno, si es un bosque muy grande, es la lluvia la que lo riega. Y a través del agua va creciendo ese bosque, ¿no es cierto? Va tomando los nutrientes de la tierra. Exactamente igual hay que nosotros ponerle nutrientes a nuestro cerebro. ¿Qué es lo que lees, por ejemplo? Depende de lo que leas. Y si me dices que lo único que lees son los mensajes de WhatsApp o que solamente lees las redes sociales, imagínate la calidad de alimento que le estás dando a tu cerebro. Imagínate cómo le estás cuidando, es decir, con qué pensamientos te estás llenando, cómo estás creando esta serie de redes neuronales que luego van a reaccionar cuando las circunstancias cambien para llevarte a pensar una cosa o pensar otra, tener un pensamiento positivo o no, tener una palabra positiva o no.
Eso depende también de lo que comes, literalmente. Porque al cerebro le alimentamos primero con eso, fíjate, con lectura. Entonces piensa qué es lo que estás leyendo. Segundo, ¿cómo le alimentamos? Tal vez lo más importante, sobre todo en el mundo occidental, a través de lo que vemos. Nuestros ojos van alimentando a nuestro cerebro de imágenes. ¿Cuáles son las imágenes con las que estás llenando tu cerebro? ¿Son imágenes positivas o te has dedicado a ver las noticias últimamente y a sufrir con ellas todos los días y a ver imágenes de terror? ¿Qué tipo de películas miras? Todo lo que entra por tus ojitos es lo que tu cerebro va a ir captando, va alimentándose y, te insisto, va creando esta serie de redes neuronales, estos grupos que luego, cuando la circunstancia premia, son los que van a reaccionar y van a moverte a un lado o al otro. Y aún más importante, ¿haces ejercicio físico? ¿Sabías que el ejercicio físico es fundamental para el cerebro? Sí, es fundamental. No solamente es para el cuerpo, es también para el cerebro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te enseña a postergar el éxito, el logro. Muchas veces somos del logro inmediato, fast food, fast todo. Pero en realidad los éxitos vienen luego de procesos largos. Cuando haces ejercicio, tu mente empieza a entender que las cosas demandan esfuerzo y que se van a lograr en un punto siguiente. Sigamos. Depende del alimento que le des a tu cerebro. Así es como va a ser tu salud mental. Depende de lo que te alimentes, así va a ser como reacciones. Si tú, insisto, lees, ves, escuchas pensamientos, música, no sé, palabras que son negativas, pues así es como vas a actuar. Entonces, la regla aquí es empezar a alimentarle con cosas positivas. Ya sabes que me gusta siempre el tema de la espiritualidad y la Biblia dice claramente: de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabes a qué se refiere el corazón? No se refiere a este acá en el pecho. Se refiere a este de aquí. Porque cuando habla del corazón, en realidad de lo que está hablando es de la mente, la voluntad, los deseos. Cuando leas la Biblia y veas que habla de corazón, en realidad está hablando de eso, de la mente, de la voluntad, de los deseos, de las pasiones, de todo aquello que nos mueve. Entonces eso es lo que hay que guardar, dice la Biblia. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Y cómo mana la vida? Es increíble. Ya lo dijimos en los podcasts anteriores. A través de tu palabra. Lo que tú dices tiene tanto poder que puede dar vida o puede dar muerte. De hecho, así también lo dice la palabra. Porque de esta fuente puede emanar vida o puede emanar también muerte. Y eso es un serio problema. ¿Por qué? Porque debemos cuidar muchísimo lo que pensamos. Entonces, para ir terminando, ya sabes que este es un podcast muy cortito. ¿Tú le alimentas a tu cerebro con comida chatarra? ¿Le das solamente eso, comida rápida, fast food? ¿O le das algo que realmente tenga mucho más peso, que tenga más condumio, le decimos muchas veces en algunos lugares de Latinoamérica o del Ecuador especialmente? Es decir, ¿le estás dando un buen alimento? Insisto, ¿estás teniendo buenas lecturas? Lo que quiera que te guste leer, pero estás leyendo incluso en papel, porque eso le ayuda muchísimo al cerebro, sabrás. De estar pasando las paginitas te ayuda a concentrarse, te ayuda a mantener el foco sobre lo que estás leyendo. Para eso es un libro de papel todavía, por eso se usan muchísimo. La tableta o el celular no te funcionan tanto para eso, pero no importa. Si lees, aunque sea en un celular, pero ¿qué estás leyendo? ¿Lees algo que demande toda tu atención y que te alimente con cosas positivas o no lo estás haciendo? ¿Qué estás escuchando? Porque esa es otra parte de cómo le alimentas. ¿Escuchas chatarra? No voy a criticar ningún tipo de música. Tú pregúntate qué estás escuchando. Lo mismo, ¿qué palabras escuchas? ¿Escuchas palabras de aliento? Y sabrás que la primera voz que escucha tu cerebro, ya lo veremos más adelante en otro podcast, la primera voz que escucha tu cerebro es la tuya. ¿Qué estás diciéndote? Y tercero, lo más importante, lo que te decíamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está llenando tu mente? ¿La preocupación o la paz? Y de eso depende también cómo vas a hablar. Porque si queremos tener una comunicación asertiva, una comunicación positiva, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a alimentar bien nuestro cerebro y dejar luego que él ponga las palabras positivas en nuestra boca. De eso se trata. Así que a ponerlo en práctica. A ver qué leemos. Ponte a pensar bien y mejora tus hábitos de lectura además. 2. ¿Qué escuchamos? No solo el tema de la música, sino las palabras que escuchamos, que siempre sean palabras positivas de reafirmación. Eres bueno, eres lindo, eres grande, tú lo puedes hacer, sí se puede hacer. Y tercero, obviamente, todo este entorno que te rodea
que te dé mucha paz, porque eso va a permitir que tu cerebro funcione de manera positiva y tu lenguaje también sea muy asertivo. Hasta aquí el podcast. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.